Arquitectura egipcia. La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara. Las primeras sepulturas predinásticas antes del 3100 a.C. eran unos rudimentarios foros excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra, aunque no era infrecuente que los chacales escarbaran y terminaran por desenterrar los cuerpos. Estas tumbas tenían forma de tronco de pirámide de base rectangular y guardaban bastante parecido con los bancos adosados a la fachada de las viviendas árabes en Egipto, y de ahí su nombre de mastabas. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada por el faraón Zoser y su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario en Saqqara. Las obras se iniciaron hacia el 2750 a.C., a los 20 años de reinado de Zoser. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiros y los troncos de árbol, materiales habituales hasta entonces en las construcciones reales, por la piedra caliza labrada. En segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Zoser está rodeado de un muro de 10.4 metros de alto, configurando un recinto rectangular de 545 metros de largo en la dirección norte-sur y 277 metros de ancho en la dirección este-oeste. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la primera planta, cuyas interioridades alojan la tumba subterránea excavada en la meseta de roca. Los muros de esta cámara mortuoria fueron revestidos de cerámica vidriada verde, imitando tallos de papiro y madera. Las razones que impulsarían a Zoser a llevar a cabo este cambio sin precedentes y el por qué Imhotep lo proyectó de esta manera y no de esta son inescrutables. Las pirámides de Gizeh. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaron el carácter especial de las pirámides de Gizeh. De hecho, les concedieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. El trío de Gizeh representa la culminación de la edificación piramidal, que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las imponentes masas petréas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La amigable fascinación que ejercen las pirámides se debe sin duda a 2 factores: su imponente tamaño y la precisión con que fueron construidas. La pirámide de Keops iba a construirse totalmente encima de la cámara funeraria subterránea excavada en la roca de la meseta. No obstante, mientras se colocaban las primeras hiladas de bloques, se cambió la idea inicial de la cámara subterránea por la de una cámara algo elevada sobre el nivel exterior. Más adelante se volvió a cambiar la idea y la cámara funeraria se enclavó en un lugar todavía más elevado, casi en el mismo centro de gravedad de la pirámide. La pirámide de Kefren es la única de las 3 que conserva una parte de su envoltura original de piedra calcárea en la cúspide. En algunos puntos aún es posible apreciar el pulido original. La de Miquerinos también le falta el revestimiento original, las 16 primeras hiladas del cual eran de granito. Las pirámides son como montañas cuyas piedras fueron elevadas una a una desde el nivel del Nilo hasta la meseta. En torno a cada una de las pirámides se extiende un extenso conjunto funerario. El acceso se realizaba desde el este, es decir, desde el valle del río, a través de un canal cortado en la ribera del Nilo. ¿Cómo izaban las piedras para pasar de una hilada a otra? Lo más inmediato es pensar en el plano inclinado, es decir, en una larga rampa de tierra.
pero ello habría precisado de la continua elevación de la rampa a cada nivel. La mitad de los obreros no habría hecho otra cosa que construir la rampa. No existe ningún relato de la época sobre cómo se construyeron las pirámides ni cuántos hombres se emplearon en ello. Según los datos recogidos por Heródoto sobre el asunto, 2000 años después, para construir la pirámide de Keops se emplearon 100.000 hombres en periodos de 3 meses y la construcción duró 20 años. Las excavaciones han revelado lo que parece ser un poblado para el alojamiento de hasta 4.000 trabajadores situado en la base de la pirámide de Kefren. Poblados y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Se fundó una nueva capital, Aknatón, en el centro geográfico del antiguo Egipto. Esta pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Aknatón. A la muerte de Aknatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón, y las piedras del templo fueron empleadas para construir otros edificios. Los calígrafos y los artesanos debían vivir razonablemente bien, dada que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de las inscripciones y pinturas de los templos y tumbas. El barrio de los artesanos del templo de Tebas ha desaparecido hace mucho tiempo, pero en cambio ha perdurado parcialmente el poblado construido para los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. El poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía no será igualado jamás y, en consecuencia, las pirámides de Gizeh no fueron superadas. Los faraones subsiguientes erigieron pirámides más reducidas, pero a partir de la fractura que supuso el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. Hasta los dioses acusaron esta revolución, ya que el papel de Ra como dios principal fue suplantado por Amón, cuyos sacerdotes estaban centrados en torno a Tebas, una ciudad emplazada en pleno Alto Egipto. Las tumbas reales y civiles, así como todos los demás edificios relacionados con el culto funerario, se construyeron del otro lado del río, allá donde el sol se pone, excavadas en la roca del Farallón, justo en el límite que separa el desierto de las tierras cultivadas del valle. Todo el conjunto toma del modelo antiguo las imponentes columnatas abiertas y la organización geométrica y espacial, basada en la axialidad y la ortogonalidad. Pero como rasgo característico más importante, hay que destacar el modo como Senmut adoptó la construcción al medio natural, integrando las terrazas en los escalonamientos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnatas evocan la verticalidad de las cavidades producidas por la erosión en la cara de la montaña, consiguiendo una admirable fusión visual entre montaña y templo. El templo de Amón en Karnak. Los templos egipcios, combinando su función religiosa con las de centros de aprendizaje y administración para la nación, el templo egipcio, el edificio público más importante en la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, tal y como solemos entender este concepto hoy. Era también lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Los sacerdotes impartían la enseñanza de la escritura y la pintura. El templo de Amón de Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el templo administrativo y religioso del Imperio egipcio. Sur de Tebas y a orillas del Nilo había dos zonas sagradas principales: el templo construido durante el Imperio Medio y dedicado a Amón en Karnak, y otro en Luxor, 1,5 kilómetros al sur del anterior. Dado que el templo de Amón en Karnak
adquirió una complejidad excesiva a raíz de las diversas ampliaciones. El templo de Khonsu, construido por Ramsés III hacia el 1170 a.C., resulta mucho más ilustrativo sobre los componentes básicos del templo del Imperio Nuevo, por sus menores dimensiones. La aproximación se realizaba por una larga avenida jalonada de esfinges que conducían a un pilono de entrada, una sólida muralla de parámetros inclinados perforada por una estrecha puerta de entrada. Las partes principales de un templo egipcio tenían muchas cosas en común con las de una vivienda, con su patio de entrada ajardinado, su sala de recepción, cuyo techo estaba sostenido por una serie de columnas pintadas, y sus cámaras privadas. Muchos de los templos fueron construidos según un eje perpendicular al río para que el sacerdote que ejercía los ritos de ablución de la imagen de Amón-Ra estuviera de cara al sol naciente. El gigantesco modelo de Amón en Karnak sigue ese mismo modelo, el lago sagrado y las barcas ceremoniales que se guardaban en el templo para trasladar las imágenes de las deidades de templo a templo. Durante los festejos religiosos reafirman la vinculación con el Nilo, que bañaba mansamente el lindero oriental del templo. La orientación del eje del templo de Karnak hacia el punto en que nace el sol en el solsticio de invierno evidencia con claridad la conexión con el sol. Esta relación viene confirmada por las descripciones dadas a las partes del templo. En efecto, cuando el conjunto del templo fue ampliado hacia el oeste, se dijo que sus partes constituyentes